El día amanecía tibio, con ese olor a pan recién horneado que venía desde la panadería de la esquina. Yo había salido al porche con mi taza de café, decidido a disfrutar la calma de un domingo sin sobresaltos. Los pájaros cantaban, el barrio se desperezaba lentamente, y por un momento creí que la vida todavía podía ser amable conmigo. Entonces vibró mi teléfono. Un mensaje. De Sofía. Me temblaron las manos antes de abrirlo, como si algo en mi pecho ya supiera que aquel texto no traía buenas noticias. Lo leí 1, 2, 3 veces, tratando de encontrar un error, una coma mal puesta, una palabra que cambiara el sentido, pero no lo había. No vas a venir a la boda, es solo para la familia. El aire se me volvió espeso. Sentí un frío que me recorrió los huesos, aunque el sol ya estaba alto. Solo para la familia. Durante años, esa palabra había sido mi razón de vivir. Familia. Había trabajado doble turno. Había renunciado a mis sueños. Había educado a esa muchacha como si fuera mía. Le enseñé a montar en bicicleta. La acompañé al médico. Le hice los disfraces para sus actos escolares. Y cada noche, cuando la fiebre la vencía, yo me quedaba sentado junto a su cama velando su sueño. Ahora, con un mensaje de 6 palabras, me estaba borrando de su historia. Cerré los ojos y apoyé la frente contra la mesa. La taza se me cayó al suelo. El café se derramó como un pequeño charco de recuerdos. Durante unos segundos, solo escuché el goteo lento del líquido que caía desde la mesa al piso. Un sonido pequeño, pero con un peso insoportable. Debe ser una confusión, me dije en voz baja queriendo engañarme. Tal vez quiso decir otra cosa. Pero en el fondo lo sabía. No había error. No era la primera vez que Sofía me hacía sentir que yo estaba de más, que mi presencia incomodaba. Sin embargo, esta vez era diferente. Esta vez dolía como nunca. Recordé el día en que me llamó papá por primera vez. Tendría unos 7 años, y Clara, mi esposa, le había explicado que no era su padre biológico. Ella se me acercó con una flor en la mano y me dijo: «Tú no me hiciste nacer, pero me haces sentir querida». Aquellas palabras me perforaron el alma. Desde ese día supe que haría cualquier cosa por ella. Y lo hice. Pero parece que el amor no siempre se hereda. Tomé el teléfono y releí el mensaje. No contesté. No sabía qué decir que no sonara a súplica, y yo, a mis 70 años, ya no estaba para rogar cariño. En su lugar, abrí el cajón de mi escritorio y saqué una vieja foto. Clara, Sofía y yo en la playa, hace más de 20 años. Ella, pequeña, en mis hombros riendo a carcajadas. En la parte trasera, Clara había escrito con su letra fina: «Nuestra familia, por siempre». Apreté la fotografía entre mis manos hasta arrugarla. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Me levanté con torpeza y caminé hasta el espejo del pasillo. El reflejo me devolvió un rostro que apenas reconocía. Cabello blanco, mirada cansada, hombros vencidos. Me pregunté cuándo me había convertido en ese hombre que se aferra a un pasado que ya nadie recuerda. Esa misma tarde, decidí ordenar mis cosas. Abrí los cajones del mueble del comedor y comencé a sacar los sobres con los recibos de la boda. El salón, el vestido, el banquete, las flores, el fotógrafo. Todo pagado por mí. Lo había hecho con alegría, convencido de que era un gesto de amor, un tributo a la memoria de su madre. Clara habría querido verla feliz, me repetía. Ahora esos papeles me parecían billetes quemados en una hoguera. Cada uno representaba una ilusión que Sofía acababa de aplastar con su mensaje. Me quedé un largo rato sentado en silencio. Los recuerdos se mezclaban con el ruido lejano del tránsito, con el sonido de un perro ladrando y con el leve zumbido del ventilador. Pensé en Clara. Si estuviera viva, habría sabido qué decir. Ella tenía esa calma que desarmaba la tristeza. «No le guardes rencor», me habría dicho. A veces los jóvenes no entienden lo que cuesta amar sin condiciones. Pero Clara ya no estaba. Y Sofía se había ido incluso antes de irse. Pasaron las horas y el sol comenzó a caer. Me serví un whisky y salí nuevamente al porche. El cielo se pintaba de un naranja suave, y por un momento pensé que tal vez era una señal. La vida me estaba diciendo que, aunque duela,
Es hora de aprender a soltar. Sin embargo, algo dentro de mí seguía resistiéndose. No era rabia, ni siquiera tristeza, era incredulidad. No podía aceptar que aquella niña que me pedía que la meciera en las noches de tormenta, ahora me considerara un extraño. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, repasando una y otra vez cada conversación, cada gesto, cada mirada que quizá había malinterpretado. ¿Había sido demasiado protector? ¿Demasiado exigente? ¿Había dicho algo que la hiriera? El pensamiento se convirtió en un torbellino. A las 3 de la mañana encendí la lámpara y abrí mi cuaderno de notas. Escribí una frase que me vino al alma. Hay heridas que no sangran, pero te vacían por dentro. Guardé el cuaderno bajo la almohada. Era una costumbre vieja, como hablarle a Clara antes de dormir. Le conté todo como si aún pudiera oírme. Amor, tu hija se casa, pero no me quiere allí. Sentí un nudo en la garganta. En mi mente, Clara sonreía con esa dulzura que siempre me conmovía, y por un instante, juraría que escuché su voz diciéndome: «Tranquilo, Gabriel, todo lo que das vuelve, aunque no de quien esperas». No sé si fue imaginación o consuelo, pero logré cerrar los ojos un momento. Cuando amaneció el teléfono seguía mudo. Ni una llamada, ni una disculpa, ni una explicación. Solo silencio. Y a veces, el silencio duele más que cualquier palabra. Me serví otro café, miré el mensaje por última vez y lo eliminé. No por olvido, sino por dignidad. Y mientras el vapor subía de la taza, comprendí que aquella mañana había cambiado todo. Ya no era el padre que esperaba ser querido. Era el hombre que por fin empezaba a entender el valor de su propio silencio. No todos los amores comienzan con una mirada. Algunos empiezan con una promesa. El mío comenzó en el pasillo de un hospital. Clara estaba sentada en una silla de plástico azul, con la niña dormida en su regazo. Tenía el rostro pálido, pero los ojos llenos de fuerza. «No puedo sola, Gabriel», me dijo aquella tarde, cuando los médicos confirmaron que su marido había muerto en un accidente de carretera. Yo trabajaba con él en el taller, y desde entonces me juré que jamás dejaría que le faltara nada a esa niña. Sofía tenía apenas 5 años. Me miraba con esos ojos grandes, desconfiados, que se clavan en uno como si intentaran medir la distancia entre el cariño y el miedo. Los primeros meses fueron duros. No me llamaba por mi nombre, ni me respondía cuando le hablaba. A veces se escondía detrás de las piernas de su madre y solo asomaba los dedos de los pies, como si el mundo fuera demasiado grande para ella. Clara y yo nos casamos 2 años después. Fue una boda sencilla, sin lujos, pero llena de esperanza. Recuerdo que Sofía llevó un vestido blanco con flores rosadas y al final de la ceremonia me tomó de la mano por primera vez. No dijo nada, solo apretó mis dedos con los suyos. Fue suficiente. En ese momento, supe que no necesitaba escuchar la palabra papá para sentirme uno. Los años que siguieron fueron un aprendizaje constante. Aprendí a hacer trenzas, a curar rodillas raspadas, a preparar panqueques los domingos y a calmar pesadillas con canciones improvisadas. Cada sonrisa de Sofía era una pequeña victoria, un puente que me acercaba un poco más a ella. Cuando cumplió 8 años, me regaló un dibujo hecho con crayones. Estábamos los 3 tomados de la mano con un sol enorme detrás. Abajo escribió con su letra torpe: «Mi familia». Aquel papel todavía lo guardo, amarillento por el tiempo, doblado en 4 dentro de mi billetera. Con los años, Clara enfermó. Fueron tiempos difíciles. Sofía tenía 15 cuando nos dieron la noticia de que el cáncer no se detendría. Yo hacía turnos dobles en el taller y aún así me sentía impotente. Pasaba las noches sentado al lado de la cama de Clara, sosteniendo su mano mientras Sofía dormía en el sofá del hospital. Una madrugada, Clara me susurró con voz débil: «Prométeme que cuidarás de ella, pase lo que pase». No dudé ni un segundo. «Te lo prometo», y lo cumplí. Después de su muerte, el silencio se instaló en casa como un huésped indeseable. Sofía dejó de hablarme por semanas. Apenas comía, apenas salía de su habitación. Una noche, entré y la encontré dormida con la foto de su madre sobre el pecho. Le cubrí con una manta y apagué la luz. En ese instante supe que el amor que le debía a Clara ahora debía multiplicarse por 2, por ella y por la hija que me dejó. Con el tiempo, Sofía volvió a sonreír.
La ayudé con sus estudios, la llevé a clases de danza y cuando cumplió 18 le compré su primer coche usado. No era gran cosa, pero la hizo feliz. Me abrazó y dijo, «Gracias, papá». Fue la primera y última vez que me lo dijo, pero bastó para grabarlo en mi memoria como una cicatriz luminosa. Pasaron los años y ella se convirtió en una mujer decidida, de esas que parecen tener el mundo entre las manos. Encontró trabajo, amigos y un novio que nunca me convenció del todo. Andrés. Educado. Sí, pero con esa sonrisa que no llega a los ojos. Clara lo habría notado enseguida. Yo, en cambio, preferí callar. Uno aprende que el silencio a veces es el precio del amor. La relación entre Sofía y yo empezó a cambiar cuando él apareció. Cada vez hablábamos menos. Me decía que estaba ocupada, que no podía visitarme, que los tiempos eran distintos. Cuando le pedía que viniera a cenar, siempre había una excusa. Después, papá, cuando tenga tiempo. Pero el tiempo nunca llegó. Cuando me anunció su compromiso, sentí una mezcla extraña de orgullo y temor. La miré con emoción cuando me pidió ayuda para los preparativos. Me mostró el vestido, los menús, el salón, y sin pensarlo dije que me haría cargo de los gastos. Quería verla feliz, quería cumplir mi promesa hasta el final. No imaginé que la felicidad que compraba con mis ahorros sería precisamente la que me excluiría de su vida. Hubo una tarde en que fuimos juntos a elegir las flores. Recuerdo que me tomó del brazo, sonrió y dijo, «Eres el mejor, Gabriel. No sé qué haría sin ti». Esa frase me acompañó durante semanas. La repetía como quien guarda un recuerdo en el bolsillo, para acariciarlo cuando la soledad aprieta. Por eso, cuando leí su mensaje aquel domingo, sentí que esa misma frase se había convertido en una burla cruel. A veces pienso que la culpa fue mía por no saber retirarme a tiempo. Quizá debí dejarla hacer su vida, aceptar que mi papel había terminado, pero cuando uno cría a alguien desde niño, no sabe dónde termina el deber y empieza el corazón. He pasado la vida dando más de lo que tenía. Tiempo, dinero, afecto. Y sin embargo, lo que más duele no es haberlo perdido, sino descubrir que para ella nunca existió una deuda emocional. En las noches, cuando el sueño no llega, camino por la casa y repaso cada rincón como si buscara rastros de Clara. La mecedora donde solía leer, el reloj que compramos juntos, el retrato familiar que ahora parece un recuerdo prestado. Sofía vive en otra ciudad, y en mi pared solo quedan los ecos de lo que fuimos. La gente me pregunta por ella, y yo sonrío, digo que está bien, que trabaja mucho. Nadie sabe que lo único que tengo de mi hija es un mensaje de texto que me arrancó la fe. Pero aún no he contado toda la historia. Falta lo que vino después. La boda, el día más feliz de su vida, fue también el día en que comprendí que el amor, cuando se da sin límites, puede volverse un arma de doble filo. Y todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Si alguien me hubiera dicho que el dinero que guardé durante 30 años terminaría comprando mi propia humillación, habría pensado que exageraba. Pero así fue. A veces, los peores castigos vienen disfrazados de buenos gestos. Todo empezó una tarde de febrero, cuando Sofía vino a visitarme después de meses. Llevaba el cabello suelto, un vestido amarillo y esa sonrisa nerviosa que siempre usaba cuando quería pedirme algo. Traía a Andrés de la mano. «Gabriel», me dijo, con ese tono suave que usaba cuando quería ablandar mi corazón, «hay algo importante que queremos contarte». No me dio tiempo de responder. Me enseñó su anillo y los ojos le brillaban. «Nos casamos», dijo. El mundo se me detuvo un instante. Sentí que Clara, desde donde estuviera, sonreía con nosotros. Brindamos con jugo, porque ya nadie en casa bebía desde que Clara murió. Ella reía, hablaba rápido, mostraba bocetos del vestido, del salón, de los centros de mesa. En cada palabra había ilusión, y en cada gesto, un pedacito de la niña que yo había criado. «Pero todo eso cuesta, hija», le dije, mientras sacaba cuentas mentales. «No te preocupes, podemos buscar algo sencillo». «No, papá», me interrumpió, mirándome con esa confianza que tanto me conmovía. «Tú siempre quisiste que mi boda fuera especial». Y tenía razón, lo había dicho muchas veces. Que cuando llegara ese día, haría todo lo posible por verla radiante, por sentir que Clara seguía viva en su sonrisa.
así que, sin pensarlo, abrí una cuenta nueva en el banco. Saqué parte de mis ahorros, el dinero que había reservado para mi vejez, y me lancé a organizar junto a ella cada detalle. Recorrimos salones de fiestas, degustamos menús, elegimos el vestido. Recuerdo el instante en que salió del probador y giró frente al espejo. Era hermosa. Parecía una versión adulta de la niña que alguna vez me pidió que le abrochara los zapatos antes de ir a la escuela. Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué te parece?», preguntó. «Estás igual que tu madre», respondí intentando no llorar. Pagamos el vestido de inmediato. El dependiente me miró sorprendido cuando saqué efectivo, como si los viejos no tuviéramos derecho a los gestos impulsivos. «Déjelo en mis manos», le dije. Después vinieron los pasteles, las flores, las invitaciones. Cada cuenta que pagaba era una mezcla de orgullo y nostalgia. Me sentía útil, parte de algo que valía la pena. Por un momento, pensé que la vida me estaba devolviendo un propósito. Los meses pasaron entre listas, reuniones y risas. A veces, Sofía se sentaba en mi cocina con una copa de vino y me contaba los planes para el viaje de luna de miel. Yo la escuchaba como quien observa a una hija construir su futuro con sus propias manos. Andrés, por su parte, hablaba poco. Educado, sí, pero distante. Nunca lo vi esforzarse por entablar una conversación conmigo. Parecía más interesado en revisar su teléfono que en escuchar mis consejos. Algo en su mirada me inquietaba, pero Sofía se veía feliz, y eso era suficiente para callar mis sospechas. Una noche, mientras revisábamos el presupuesto final, Sofía me tomó de la mano. «Gracias por todo, papá. Sin ti no habríamos podido». Esa frase, tan sencilla, me hizo olvidar todo cansancio. Yo solo asentí, temiendo que mi voz me traicionara. En la semana previa a la boda, el salón ya estaba pagado, el catering contratado y el vestido planchado. Recuerdo que Sofía pasó por casa para dejarme una lista con los horarios del evento. Me abrazó con prisa. Dijo que tenía que irse. Me prometió que al día siguiente vendría con el fotógrafo para hacer una foto familiar. Esperé todo el día. No vino, llamé, pero no contestó. Al anochecer escribí un mensaje breve. «Vendrás mañana, hija. Quisiera hacer la prueba del traje». No hubo respuesta. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad y dudas. Faltaban apenas 3 días para la boda y ella no daba señales. Pensé que tal vez estaba estresada, que las novias se comportan así antes del gran día, hasta que llegó ese domingo, el mensaje que lo cambió todo. «No vas a venir a la boda. Es solo para la familia». Esa frase, seca y cruel, atravesó mi pecho como un cuchillo. Leí una y otra vez las palabras, buscando un contexto, una explicación, un error, pero no lo había. Era su número, su tono, su manera de decir las cosas cuando quería evitar una confrontación. Me quedé mirando los recibos sobre la mesa, los papeles que aún no había guardado, con mi firma en cada factura. El salón, las flores, la música, la comida, todo pagado por mí, solo para la familia. Durante años había soñado con ese momento, verla entrar del brazo de su padre. De su padre. Ese era yo, y ahora me decía que no pertenecía. La rabia se mezcló con una tristeza tan profunda que ni las lágrimas salían. Tomé la invitación que aún estaba en el estante, la última que me había mostrado con tanto orgullo. La rompí despacio, pedazo a pedazo, hasta que mis manos quedaron vacías. Esa noche no dormí. Caminé por la casa recordando cada sacrificio. Las horas extra, las comidas que me salté, los años sin vacaciones. Todo por ella, por su futuro, por ese día. Y sin embargo, en la vida real, mientras los invitados levantaban copas y los músicos tocaban valsecitos románticos, yo estaba solo en mi cocina, frente a un plato de sopa fría. Afuera se oían fuegos artificiales. Desde mi ventana, las luces parecían celebrar mi ausencia. Levanté mi copa de agua y murmuré: «Por ti, Clara. Ojalá la estés viendo». El reloj marcó la medianoche. En algún lugar Sofía bailaba su primer vals como esposa. Yo seguía despierto, con el nudo en la garganta y un silencio que pesaba más que cualquier reproche. Cuando la música se apagó en la distancia, supe que algo en mí se había roto definitivamente. La vida me enseñó que hay heridas que no cierran con disculpas ni con tiempo. Hay heridas que solo se calman con dignidad. Y esa noche, sin saberlo,
Fue el comienzo de mi silencio más largo. Me desperté antes del amanecer. No porque tuviera algo que hacer, sino porque el cuerpo, cuando está herido, se acostumbra a no descansar. Afuera todavía era de noche. El canto de un gallo lejano se mezclaba con el ladrido de un perro y con ese silencio espeso que acompaña las horas previas a un día importante. Un día que, se suponía, debía ser el más feliz de su vida. Y también el mío. El traje colgaba en la percha, perfectamente planchado. Lo había mandado hacer a medida 3 semanas atrás. Azul oscuro, de tela liviana, con el pañuelo blanco que combinaba con el vestido de novia de Sofía. Me acerqué, pasé la mano por la tela y noté cómo el corazón se me apretaba en el pecho. Lo había imaginado tantas veces, caminando con ella hacia el altar, entregándola a su futuro, cumpliendo la promesa que le hice a Clara. Pero ese día, ese mismo traje se convertiría en mi uniforme de duelo. Preparé café y me senté junto a la ventana. Desde ahí podía ver el cielo teñirse lentamente de un tono rosado. Todo el barrio despertaba. Los niños en bicicleta, los autos rumbo al mercado, la señora del puesto de flores acomodando sus ramos. El mundo seguía girando, indiferente a mi tristeza. Intenté no pensar en la boda, pero era imposible. Cada ruido del teléfono me hacía saltar con la esperanza de que fuera ella, de que cambiara de opinión, de que dijera, «Papá, te necesito aquí». Pero no sonó. No lo haría. A media mañana me obligué a moverme. Barrí el patio, regué las plantas, encendí la radio, pero todo sonaba vacío. Las canciones románticas eran cuchillos disfrazados de melodías. Me serví un almuerzo ligero, sopa y pan duro. No tenía hambre. El reloj marcaba la 1 de la tarde cuando imaginé que los invitados empezaban a llegar al salón. A esa hora, Sofía debía estar maquillándose, nerviosa, con el vestido que yo había pagado. Podía verla en mi mente, con los rizos cayéndole sobre los hombros, con esa risa suya que llenaba todos los espacios, y quise creer, aunque fuera por un segundo, que pensaba en mí. Tomé el sobre donde guardaba la invitación. La miré por última vez. Tenía un borde dorado y su nombre en letras cursivas, Sofía y Andrés. Abajo, una frase impresa: «El amor es la unión de 2 almas y de sus familias». Solté una risa amarga. Ni el papel creía en sus propias palabras. La tarde avanzó lenta como un reloj sin pila. Me serví un whisky. Uno solo, no para brindar, sino para anestesiar el alma. La madera del piso crujía con cada paso que daba. A veces, los recuerdos parecían salir de los rincones. La voz de Clara llamándome desde la cocina. El eco de Sofía corriendo por el pasillo. Su risa cuando la levantaba en brazos para alcanzarle los globos del cumpleaños. Cada recuerdo era una herida abierta. A las 6 comenzaron los fuegos artificiales. Los vi desde mi ventana, explosiones de colores iluminando el cielo, mientras mi casa seguía en penumbra. Me pregunté si alguien allá, entre risas y brindis, pensaba en mí, pero en el fondo ya conocía la respuesta. A las 7 me puse el traje, no por costumbre, sino por respeto a mí mismo. Me miré al espejo y apenas me reconocí. «Aún puedes ser digno», me dije. Me ajusté la corbata, tomé la vieja fotografía de Clara y Sofía y la puse en el bolsillo interno del saco. «Tú sí estarás conmigo esta noche», murmuré. Encendí una vela en la mesa como si fuera un invitado más. Preparé un plato de pasta, el favorito de Sofía cuando era niña. Comí en silencio, brindando solo con mi copa de agua. «Por ti, hija», susurré, «y por la mujer que te enseñó a amar». El reloj marcó las 8. Era la hora exacta en que, según el programa, debía comenzar la ceremonia. En mi imaginación podía ver el salón decorado con flores blancas, el murmullo de los invitados, la música suave del cuarteto, y allí, en el centro, Sofía caminando hacia el altar, tomada del brazo, de nadie. El pensamiento me dolió más que todo. Pensé en aparecer de sorpresa, quedarme afuera, ver aunque fuera un instante de su felicidad. Pero no lo hice, no por orgullo, sino porque comprendí que mi presencia, lejos de alegrarla, la incomodaría. Ella había trazado una línea, y cruzarla sería mendigar afecto. Yo ya había mendigado demasiado en silencio. Me quedé en el porche hasta que la noche cubrió por completo el cielo. El viento era frío, traía olor a tierra húmeda. De pronto,
Escuché pasos. Me asomé, con el corazón acelerado. Era el vecino, don Hilario, que regresaba del mercado. ¿No va a la fiesta, don Gabriel?, me preguntó con una sonrisa inocente. Tragué saliva. No, Hilario, no estoy invitado. Él frunció el ceño, incómodo, sin saber qué decir. Me dio una palmada en el hombro y siguió su camino. Me quedé mirando su silueta alejarse hasta perderse en la oscuridad. Entonces comprendí algo. Ese día no era solo su boda, era también mi despedida. No de Sofía, sino de la idea que tenía de ella, de la hija que creí que me amaría como yo la amé. Cuando los fuegos artificiales terminaron y el barrio volvió al silencio, regresé a mi habitación. En el cajón de la mesita guardaba una caja de madera. Dentro las cartas que Clara me había escrito durante su enfermedad. Tomé una, al azar. Decía: si algún día te duele el alma, mira hacia el cielo. Allí estaré, esperando que no olvides quién eres. Leí esa frase una y otra vez. Entonces supe lo que tenía que hacer. Ya no podía seguir esperando que me llamaran, que me buscaran, que me recordaran. La vida me estaba empujando a dar un paso que había evitado por años, aprender a marcharme sin hacer ruido. Esa noche, antes de apagar la luz, escribí una nota breve y la dejé sobre la mesa. Sofía, cuando necesites dinero, sabrás dónde encontrarlo. Pero si algún día necesitas un padre, recuerda dónde lo perdiste. Me acosté con la paz amarga de quien ha comprendido que a veces el amor no se acaba, simplemente cambia de lugar. Pasaron 4 días desde la boda, 4 amaneceres idénticos, silenciosos, en los que el sol entraba por la misma rendija y el olor del café sabía a nada. Intentaba seguir mi rutina, barrer el patio, alimentar al gato de la vecina, leer el periódico aunque ya no me interesara el mundo. Todo parecía en pausa, como si incluso el tiempo esperara a que alguien me pidiera perdón. El teléfono permanecía sobre la mesa del comedor, cargado, inmóvil. Me prometí no mirar, pero lo hacía igual. Cada vibración imaginaria era un espejismo. Mi mente inventaba mensajes que no existían, disculpas que nunca llegarían, hasta que, aquella tarde, sonó de verdad. El nombre en la pantalla me heló la sangre. Sofía. Respiré hondo antes de contestar. «Sí», dije intentando sonar sereno. «Gabriel», su voz temblaba. «Necesito hablar contigo». Guardé silencio. El tono no era de alegría, ni de cariño. Era el sonido de alguien que vuelve solo cuando necesita algo. «¿Qué pasa, Sofía?», pregunté ya sabiendo la respuesta. Estoy pasando por un momento difícil», balbuceó. «Andrés tuvo un problema con el banco, una deuda, y necesito algo de dinero». Dinero. Esa palabra, tan simple, tan cortante, atravesó la línea como una cuchilla. Durante unos segundos no respondí. La escuché respirar del otro lado, nerviosa, buscando el modo de suavizar la petición. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero no tengo a quien más acudir», continuó. «Tú siempre me ayudaste y pensé que tal vez...». Cerré los ojos. La ironía era demasiado grande. Me había dejado fuera de su boda porque no era familia, y ahora me llamaba como si aún lo fuera. No sentí rabia. Sentí un cansancio profundo, el de quien ya no tiene lágrimas ni fuerzas para odiar. «¿Cuánto necesitas?», pregunté con voz plana. «Lo que puedas. Prometo devolvértelo». Sonreí sin que ella lo viera. Siempre las mismas promesas, siempre el mismo guión. «Pasa mañana por casa», le dije con calma. «Te dejaré algo preparado». Hubo un silencio al otro lado, un silencio denso, incómodo, como si no supiera si agradecer o desconfiar. «¿De verdad, Gabriel? No sabes cuánto te lo agradezco». «No tienes que agradecer nada, hija», respondí, usando por última vez esa palabra que ya no me pertenecía. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando el teléfono un buen rato, con la sensación de que aquella llamada había cerrado un ciclo. Me levanté, fui al escritorio y saqué una hoja en blanco. Empecé a escribir una carta. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. La voz de Clara resonaba en mi cabeza. El amor no se mendiga, se demuestra. Y yo había demostrado demasiado. Escribí durante horas, sin pausa, dejando que cada palabra naciera desde el lugar más profundo del corazón. No era una carta de reproches, sino de verdad, de esas verdades que duelen porque no se pueden refutar. Pero antes de continuar,
Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Guardé la carta dentro de un sobre y junto a ella puse un pequeño fajo de billetes, lo justo para cubrir una deuda menor, no más. En el dorso del sobre escribí con letra firme: no se devuelve el dinero cuando la deuda es moral. Esa noche no dormí. Me senté en el porche observando el cielo estrellado. Pensé en Clara, en la promesa que le había hecho, en si habría cumplido realmente con mi deber. Sí, la había cuidado, pero quizás, en mi afán de protegerla, también le había enseñado a creer que siempre estaría ahí, sin importar cuánto me lastimara. Al amanecer preparé café y dejé el sobre la mesa, visible, junto a un vaso de agua y una nota que decía: si vienes, toma lo que necesites y lee lo que hay dentro. No te quedaré esperando. Salí a caminar. El aire de la mañana tenía un olor limpio, a pasto recién cortado y pan tostado. Era extraño, pero me sentía en paz. Por primera vez en mucho tiempo no cargaba culpa. Cuando regresé, ya había pasado el mediodía. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio. Sobre la mesa el sobre había desaparecido, pero en el suelo había un pequeño pétalo de lágrima, una mancha húmeda sobre la madera. No necesitaba más pruebas. Había estado ahí. Imaginé su rostro al leer la carta, la mezcla de asombro y vergüenza, los recuerdos golpeando uno tras otro. No sabía si lloraría, si gritaría, si me odiaría, pero algo en mi interior me decía que esa carta no la olvidaría jamás. Me senté en la silla y apoyé la cabeza entre las manos. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Por primera vez, el silencio tenía otro significado. Ya no era abandono, era cierre. Pasaron las horas. El teléfono volvió a sonar más tarde, pero no contesté. No necesitaba escuchar lo que tuviera que decir. A veces, cuando alguien te rompe, las palabras sobran. El silencio dice lo que el alma no se atreve. Esa noche, antes de dormir, saqué la vieja caja de madera donde guardaba las cartas de Clara. Añadí una más, la copia de la carta que había escrito para Sofía. La doblé con cuidado, la guardé junto a las otras y cerré la tapa. Mientras el viento movía las cortinas, murmuré: listo, amor, ya está hecho. Y juraría que en algún rincón de la casa sentí el eco suave de una voz que decía: por fin. No sabía aún qué consecuencias tendría mi gesto, pero lo cierto es que después de aquella llamada ya no me quedaba miedo, solo la certeza de que la dignidad, cuando se defiende en silencio, pesa más que cualquier disculpa tardía. La mañana siguiente amaneció gris. El cielo parecía una sábana sucia extendida sobre el pueblo. El viento movía las cortinas con un silbido irregular, como si alguien intentara entrar sin permiso. Yo ya estaba despierto. No había dormido ni una hora. El sobre seguía ahí, en medio de la mesa, con mi letra firme y la promesa escrita en el dorso: no se devuelve el dinero cuando la deuda es moral. Miré ese papel como quien observa una tumba recién cerrada. Era pequeño, discreto, pero contenía años de amor, sacrificio y decepción comprimidos en unas cuantas líneas. No había odio en mis palabras, solo una verdad que había tardado toda una vida en aprender. No todos los lazos de sangre son familia, y no toda familia merece tus lágrimas. A media mañana, el sonido de un motor rompió el silencio del barrio. Me asomé por la ventana. Era su coche, un sedán blanco, nuevo, de esos que uno compra para mostrar al mundo que está mejorando. Vi cómo se estacionaba frente a la casa, con torpeza. La puerta se abrió, y allí estaba Sofía. La observé sin dejarme ver. Llevaba gafas oscuras aunque el sol apenas asomaba. Caminó rápido hacia la puerta, mirando alrededor, como si temiera ser vista. Su postura era distinta, más rígida, más nerviosa. Golpeó la puerta 3 veces. No respondí. Dejé que entrara sola. La llave seguía en el marco, justo donde solía dejarla cuando vivía conmigo. La escuché abrir la puerta y detenerse en seco. Sabía exactamente lo que veía: la mesa limpia, el sobre en el centro, el vaso de agua al lado, la casa ordenada, como si el tiempo se hubiera detenido. «Gabriel, ¿estás aquí?» Su voz era apenas un hilo. Nada. Caminó unos pasos más.
Oí el roce de sus zapatos contra el piso de madera, el crujido familiar del suelo donde Clara solía pararse a cocinar. «Gabriel, por favor», tomó el sobre. El silencio que siguió fue más largo que cualquier palabra. Me imaginé su rostro al leer la primera línea de la carta. «Querida Sofía, no escribo para reclamarte nada. Las cuentas del corazón no se ajustan con números». Dentro del sobre había también una copia de una foto, los tres en la playa, con Clara levantando una cometa. Detrás, con mi letra de entonces, había escrito: «Nuestra familia, 1999. Prometí cuidarte, y lo hice. Pero cuidar no es lo mismo que permitir». Me quedé escuchando desde el pasillo. No quería verla. No quería verla derrumbarse ni fingir arrepentimiento. A veces, el perdón necesita distancia. Durante unos minutos, solo se oyó su respiración. Luego, un sollozo contenido. Y después, un golpe seco. La silla que movió sin querer al levantarse. Salió de la casa sin cerrar la puerta. Cuando el motor volvió a rugir, sentí que algo se desprendía dentro de mí. No era tristeza, era una sensación nueva, desconocida, como si por fin hubiera soltado una piedra que llevaba cargando años. Entré al comedor. El sobre ya no estaba, pero sobre la mesa había quedado una lágrima redonda y brillante. No supe si era suya o mía. Me senté. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me pesaba. Al contrario, me arropaba. El reloj marcaba las 11. En la radio una voz anunciaba canciones antiguas. Subí el volumen. En ese instante me descubrí sonriendo. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Saqué del bolsillo interior del saco una segunda carta, una que ella no sabía que existía. Era para mí. Una carta que había escrito meses atrás, cuando comprendí que el amor incondicional solo es sano cuando también te incluye a ti mismo. Gabriel, si algún día te toca decir adiós, hazlo sin ruido. El silencio será tu mejor discurso. La guardé de nuevo. Ese día no lloré, ni siquiera cuando la tarde cayó y el cielo se tiñó de un gris más oscuro. Sentí una paz tan profunda que me dio miedo perderla. Esa noche, cuando el teléfono volvió a sonar, no lo toqué. Dejé que sonara hasta el final. Después de todo, quien llama solo cuando necesita, no merece respuesta. Pasaron las horas. Afuera la lluvia empezó a caer. Cada gota golpeaba el techo con un ritmo lento, como si el cielo también estuviera escribiendo algo sobre mí. Pensé en Clara, en lo que habría dicho si me viera ahora. Quizás habría sonreído, orgullosa. Quizás habría dicho: «Lo hiciste bien, Gabriel. Aprendiste a irte sin cerrar con llave». Y yo habría respondido: «No me fui. Solo dejé de quedarme donde no me quieren». Esa frase se me quedó grabada como un mantra. A medianoche, guardé los pocos papeles que me quedaban importantes: la escritura de la casa, el testamento, la foto de Clara y una carta dirigida al abogado con instrucciones precisas, porque lo que Sofía aún no sabía era que mi silencio no era el final, era solo el comienzo. Había tomado una decisión que sellaría el resto de mi historia, no una venganza cruel, sino una lección de vida, una herencia distinta, enseñarle el peso del vacío que deja un corazón cuando se cansa de ser bueno. Apagué las luces. La casa quedó en penumbra, pero dentro de mí algo encendió por fin. El ruido de la lluvia se volvió música, y el sueño, por primera vez en muchos años, vino sin remordimientos. Dicen que hay palabras que arden aunque estén escritas con tinta fría, y las mías, lo supe desde el momento en que terminé la carta, estaban destinadas a hacerlo. Mientras la lluvia golpeaba el techo de mi casa esa noche, Sofía la leía en silencio, en su sala luminosa, rodeada de muebles nuevos y cuadros sin historia. La imagino sentada en el sofá, con el sobre abierto entre las manos temblorosas, mirando la foto de la playa que le puse dentro. Clara, ella y yo, bajo un sol de otro tiempo. La niña sonreía, sosteniendo la cometa que yo había hecho con papel de periódico. El viento de entonces todavía sopla en mi memoria. La carta comenzaba así: «Querida Sofía, no sé si leerás esto con enojo o con tristeza, pero quiero que lo hagas con verdad. Cuando te recibí en mis brazos por primera vez, no eras mi hija, pero con el tiempo la sangre dejó de importar. Aprendí tus gestos, tus miedos, tus sueños. Me convertí en padre sin necesitar un apellido. Cada sacrificio, cada hora de trabajo extra,
Cada noche de desvelo, lo hice con la ilusión de verte feliz. No esperé agradecimientos, solo que algún día al mirarme, reconocieras en mí el amor que nunca te faltó. Pero el amor, cuando no se valora, se pudre lento. Y lo que más duele no es perder a quien amas, sino entender que para esa persona nunca fuiste esencial. Sofía detuvo la lectura. Las lágrimas empezaron a empañar las letras. Intentó seguir, pero las líneas se movían, como si el papel respirara con dificultad. Se quitó las gafas, se secó el rostro con la manga y volvió a leer. Pagué tu boda, hija, no porque me sobrara el dinero, sino porque todavía creía en ti. Y cuando me dijiste que no era parte de tu familia, sentí algo más que dolor. Sentí vergüenza por mí mismo, por haber confundido gratitud con cariño. Me dejaste fuera del día más importante de tu vida, pero la verdad es que me dejaste fuera mucho antes, cuando comenzaste a olvidar quién estuvo contigo en los días que nadie más lo estuvo. Ella recordó su infancia, mis manos sosteniéndola mientras aprendía a andar en bicicleta, los desayunos con pan tostado y miel, las noches en que corría a mi cama por miedo a las tormentas. Cada imagen la golpeaba como un relámpago. La carta seguía. No te culpo. Tal vez no supiste amar de otra forma. Quizás fallé al enseñarte a recibir sin aprender a dar. Pero esta será la última vez que te rescate. No con dinero, sino con silencio. Porque el silencio, Sofía, es la forma más elegante de retirarse cuando las palabras ya no valen nada. No busques aquí lo que perdiste por soberbia. El amor, cuando se desprecia, no vuelve con lágrimas. No me debes dinero. Me debías respeto. Sofía soltó el papel. Cayó al suelo deslizándose hasta sus pies. Su respiración se hizo pesada. Buscó el teléfono. Dudó, marcó mi número. Pero cuando escuchó el tono, no supo qué decir. Colgó antes de que terminara de sonar. Caminó por su casa como una sombra. El vestido de novia, todavía colgado en la habitación, le pareció una burla. Recordó cómo yo la había ayudado a elegirlo, la emoción con la que me había mostrado las fotos del salón y el modo en que mis ojos brillaron al decirle que estaba hermosa. Todo eso ahora pesaba más que cualquier deuda con el banco. La carta seguía. No te odio, hija. El odio es una cadena. Te dejo libre, como el viento que soltó la cometa aquel día en la playa. Y si alguna vez sientes que nadie te comprende, que la soledad te arrastra, recuerda esto. El amor que despreciaste no desapareció, solo se transformó en una lección. Aprenderás que el dinero se devuelve, pero el tiempo no. Aprenderás que los padres también se cansan de esperar una llamada. Aprenderás cuando sea tarde que la verdadera herencia que te dejé no está en el banco, sino en las lágrimas que hoy te hacen entender lo que perdiste. Sofía cayó de rodillas. El sonido de su llanto llenó la casa. Era un llanto contenido por años de orgullo, un llanto que no pedía perdón, sino comprensión. En ese mismo instante, yo estaba lejos. Había salido a caminar por la plaza, con mi sombrero viejo y el bastón que fue de mi padre. El aire olía a tierra mojada y a hojas secas. No necesitaba verla para saber que la carta había hecho su trabajo, porque las palabras, cuando se escriben desde el alma, siempre llegan, y yo había puesto la mía entera en esas líneas. Me senté en el banco donde solía leer el periódico y observé a una niña que jugaba con su abuelo. El hombre la levantaba en brazos y giraba, riendo. Por un instante sentí un nudo en la garganta, pero luego sonreí. El amor, entendí, no muere, solo cambia de destinatario. Esa noche al regresar a casa encontré una nota bajo la puerta. Era de Sofía. Su letra era torpe, apurada. Gabriel, leí tu carta. No tengo palabras, solo dolor. No sé cómo llegamos a esto. Perdóname si aún es posible. La doblé sin abrirla del todo. La guardé en el cajón junto a las cartas de Clara. No necesitaba leer más. Ya lo había dicho todo. Apagué la luz y me acosté. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no pesaba. Era un silencio limpio, lleno de sentido. Quizás el perdón no siempre se pronuncia, pero se siente. Y esa noche, aunque no la vi, supe que Sofía, por primera vez en su vida, había comprendido el valor de una lágrima sincera. El amanecer de aquel lunes trajo consigo un olor extraño, como a despedida. Yo había tomado una decisión.
Era hora de irme. No de la vida, todavía no, sino de ese lugar donde el pasado dolía en cada rincón. La casa, con sus paredes repletas de fotografías y recuerdos, ya no era un hogar sino un museo de heridas. Y los museos, cuando ya nadie los visita, se llenan de polvo y silencio. Guardé en una maleta mis pocas pertenencias, ropa sencilla, los papeles del banco, las cartas de Clara y la nota que Sofía había deslizado bajo la puerta. No la abrí. No quería respuestas tardías ni explicaciones improvisadas. Hay disculpas que llegan cuando uno ya no tiene oídos para escucharlas. Dejé las llaves sobre la mesa al lado del vaso de agua que ella había visto el día anterior, y antes de cerrar la puerta, me detuve a mirar una vez más el retrato de familia en la pared. Sofía pequeña en mis brazos, Clara detrás sonriendo con esa calma que siempre tuvo. Tocaba el marco con los dedos y susurré: «Promesa cumplida, amor. Ya está todo dicho». Salí sin mirar atrás. A unos kilómetros de distancia, en la ciudad, Sofía despertó sobresaltada. No había dormido bien desde que leyó mi carta. Tenía los ojos hinchados y la voz gastada. Andrés dormía a su lado, ajeno a su tormento. Se levantó despacio, caminó hasta la cocina y encendió el teléfono. Abrió mis mensajes antiguos, los audios que le había mandado meses atrás, los que nunca había respondido. Mi voz sonaba cansada, pero serena. «Avísame cuando llegues, hija. Cuídate. Te quiero». Las lágrimas volvieron. Era demasiado tarde para contestar. Pasó el día llamando a mi número. Nadie respondió. Envió mensajes, correos, incluso preguntó a los vecinos, pero nadie sabía nada. Salió temprano, con una maleta, le dijeron. Ella insistió. Dijo a dónde iba. El vecino negó con la cabeza. Solo sonrió y dijo que se iba a descansar. Sofía sintió un vacío en el pecho. «Descansar», repitió en voz baja, temiendo el significado oculto de esa palabra. Mientras tanto, yo llegaba al pueblo costero donde Clara y yo habíamos pasado nuestra luna de miel hacía más de 40 años. El mar seguía rugiendo con la misma fuerza y el aire salado me despeinaba igual que entonces. Me hospedé en una pequeña posada frente a la playa. El dueño, un hombre de mi edad, me reconoció al instante. «Ustedes venían siempre, ¿no? Con su esposa y la niña». «Así es», respondí con una sonrisa cansada. «Quería ver si el mar todavía guarda recuerdos». «El mar lo guarda todo, don Gabriel, hasta lo que uno quiere olvidar», dijo él, sirviéndome un café. Pasé los días caminando por la orilla, dejando que las olas me mojaran los pies, mirando el horizonte sin pensar en nada. El silencio del mar era distinto al de la casa. Aquel no dolía, curaba. En las noches escribía pequeñas notas que nunca envié. «Sofía, la vida enseña con golpes, no con regalos. El perdón no se pide, se demuestra. Ojalá un día comprendas que el amor que te di fue tu mayor fortuna». Las doblaba y las guardaba dentro de un cuaderno, como si fueran semillas de algo que algún día podría florecer. Mientras tanto, Sofía comenzaba a vivir su propia caída. El negocio de Andrés, ese que tanto alardeaba de tener bajo control, se vino abajo. Las deudas crecían, los bancos llamaban, y la casa recién comprada empezó a perder brillo. El dinero que le había dado en aquel sobre apenas sirvió para ganar tiempo, y el tiempo, cuando no se usa para aprender, termina cobrándose más caro. Una tarde, en medio del caos, ella volvió a mi antigua casa. La puerta seguía cerrada, el jardín cubierto de hojas. Golpeó, gritó mi nombre, pero nadie respondió. Miró por la ventana y vio el interior vacío, salvo por un detalle. En el suelo, apoyada contra la pared, había una caja de madera. Logró abrir la ventana. Entró y la tomó con cuidado. Dentro había 3 cosas. Una foto de su madre con un papel que decía: «Ella te perdonó antes de morir. No desperdicies eso». Un reloj antiguo, detenido a las 11:45, la hora exacta en que Clara había exhalado su último suspiro. Un documento legal con mi firma y una nota en el margen: «El tiempo es mi herencia. Adminístralo bien». Al principio no entendió, pero semanas después un abogado la llamó. Le informó que yo había dejado una donación a nombre de Fundación Clara Andrade, destinada a ayudar a jóvenes huérfanos a continuar sus estudios. Sofía buscó mi nombre en el documento y no lo encontró. Solo una frase al pie:
Los padres no siempre dejan dinero. Algunos dejan ejemplo. Lloró de nuevo, pero esta vez sin gritar. Había comprendido el mensaje. De mi parte, no volví a contactarla. Cambié de número, de dirección, de vida. Encontré un modesto trabajo en una biblioteca del pueblo. Los niños me llamaban Don Gabo y yo les enseñaba a leer los cuentos que había olvidado leerle a Sofía. Cada tarde, al cerrar el local, miraba el mar y pensaba en ella con una mezcla de ternura y resignación. Nunca busqué venganza, solo quería paz. Y poco a poco la encontré, porque entendí que hay momentos en que el amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuándo decides dejar de hacerlo. Sofía siguió buscándome durante meses. Preguntó en bancos, en hospitales, incluso en las redes sociales. Dejó mensajes en mi antiguo buzón, cartas que el viento terminó llevándose. Cada día que pasaba sin respuesta era una nueva herida, hasta que un día comprendió que mi silencio era la respuesta. Desde entonces, cada año, el día de mi cumpleaños, lleva flores al mar, las arroja al agua y dice en voz baja: «Gracias, papá». Aunque nadie la escuche, yo sé que esas palabras llegan donde deben. Porque el amor, cuando es verdadero, no se apaga con la distancia, se transforma en recuerdo. El mar se convirtió en mi confesionario. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba, caminaba por la orilla con los pantalones remangados y el bastón en la mano. Las olas me saludaban con esa calma que solo tienen las cosas, que no esperan nada de nadie. En el pequeño pueblo donde me refugié, nadie sabía quién era. Me trataban con amabilidad simple, sin curiosidad ni preguntas. Y yo agradecía ese anonimato como quien respira aire limpio después de años de humo. Allí encontré lo que la ciudad me había negado: paz sin testigos. Trabajaba en la biblioteca del puerto, clasificaba libros, reparaba lomos viejos y contaba historias a los niños que iban después de la escuela. Ellos me escuchaban con los ojos redondos, como si cada palabra tuviera el poder de abrir una ventana secreta. Me llamaban Don Gabo, sin imaginar que ese nombre diminutivo y afectuoso me devolvía algo de lo que había perdido: el placer de ser querido sin obligación. Al principio me costó adaptarme. Las noches eran largas y el eco de la casa vacía aún me perseguía. Pero cada vez que el recuerdo de Sofía me asaltaba, miraba el mar y repetía para mí mismo: el silencio no es abandono, es protección. Y entonces entendía que, a veces, uno se salva alejándose de quienes no saben cuidarlo. Los meses pasaron. Con el dinero que me quedaba decidí cumplir un último deseo de Clara. En una de sus cartas, escrita poco antes de morir, ella me había pedido algo que yo, en ese momento, no entendí. Si algún día te quedas solo, Gabriel, busca la manera de hacer que otros niños no crezcan sintiendo lo mismo. Dale al amor una segunda oportunidad, aunque ya no te quede esperanza. Aquella frase se me quedó grabada, pero solo ahora, tantos años después, comprendí su verdadero sentido. Vendí la vieja casa, mi coche y todo lo que no podía llevar conmigo. Con ese dinero creé la Fundación Clara Andrade, destinada a ayudar a jóvenes sin familia a estudiar, a tener techo, a no sentirse olvidados. No puse mi nombre en ningún documento. Preferí que mi historia se borrara, como una firma que se disuelve en el agua. Fui personalmente al banco a firmar los últimos papeles. La joven empleada me miró con curiosidad cuando le dije que no quería aparecer como benefactor. «¿Y cómo quiere que figure la donación, señor?», preguntó. «Como anónima», respondí. «Solo asegúrese de que cada niño tenga un libro, una cama y una oportunidad». Ella sonrió, quizás sin entender, pero para mí fue suficiente. Ese día, al salir del banco, sentí que algo se cerraba dentro de mí. No era tristeza, era liberación. Semanas después recibí una carta inesperada. No tenía remitente, pero reconocí la letra al instante. Sofía. La abrí con manos temblorosas. «Papá, sé que no quieres saber de mí, pero necesito escribirte. Leí en los periódicos sobre la fundación. Supe lo que hiciste con tu dinero. No sabía que aún tenías tanto amor guardado, ni que ese amor terminaría ayudando a otros. Me siento pequeña, insignificante, avergonzada. Intento explicarle a Andrés lo que siento, pero no entiende. Tal vez ya no lo quiero. Tal vez nunca supe querer a nadie bien.
Si algún día lees esto, quiero que sepas que ahora entiendo tus silencios. No fueron castigo. Fueron espejo. Prometo que algún día iré a ese pueblo a dejar flores en tu nombre. Gracias por enseñarme, aunque fuera tarde. Doblé la carta y la guardé en el cuaderno donde anotaba mis pensamientos. No respondí, no porque no quisiera, sino porque su carta no pedía respuesta. Era su modo de reconciliarse consigo misma, y eso para mí ya era suficiente. Los años comenzaron a pasar con la lentitud amable de quien ya no tiene prisa. El mar envejecía conmigo. Cada ola parecía repetir mi nombre con un susurro cansado. A veces, los niños del puerto me traían conchas o dibujos. Yo les contaba historias de un hombre que aprendió a querer en silencio. Nunca les decía que ese hombre era yo. Una tarde, mientras clasificaba libros, encontré un volumen de tapas azules que me hizo sonreír. Era una edición antigua de El Principito. En la primera página, alguien había escrito: «Solo se ve bien con el corazón». Volví a leerlo varias veces. Pensé en Sofía, en cómo la había amado con todo mi corazón, aunque a veces sin entenderla. Y comprendí que, al final, lo único que uno puede dejar en este mundo es la huella invisible de ese amor. Mientras tanto, en la ciudad, Sofía comenzó a visitar la fundación. Al principio lo hacía a escondidas, temerosa de enfrentar su propia culpa. Se presentó como voluntaria y pidió ayudar con los niños. Nadie sabía quién era ella realmente. Solo una mujer más con ganas de reparar algo roto. Con el tiempo, los otros empleados comenzaron a llamarla la señora Sofía, la mujer de los cuentos, porque pasaba horas leyendo a los pequeños historias de esperanza y perdón. A veces, cuando el sol caía, miraba al cielo y sonreía como si hablara con alguien que no estaba. Y quizá lo hacía. Un día, mientras enseñaba a un niño a leer, él le preguntó: «¿Por qué lloras si estás sonriendo?». Ella le acarició el cabello y respondió: «Porque a veces, hijo, las lágrimas son el modo en que el alma da las gracias». Desde entonces, su vida cambió. No recuperó el pasado, pero encontró algo parecido a la redención. Yo, por mi parte, seguí escribiendo cartas que nunca envié. Una de ellas decía: «Sofía, no te juzgo. La vida también me enseñó a destiempo. Pero si algún día logras perdonarte, sabrás que el amor no se mide por presencia, sino por lo que deja cuando se va». Y con eso cerré mi historia. Porque, en el fondo, mi silencio nunca fue ausencia, fue legado. El mar estaba tranquilo aquella mañana, demasiado tranquilo. El viento que siempre jugaba con mis cabellos blancos parecía haberse detenido para escuchar. Tal vez presentía lo que yo ya sabía, que había llegado el momento de despedirme. Llevaba días sintiendo que el cuerpo me pesaba distinto, como si dentro de mí se estuviera apagando una vela muy antigua. No tenía miedo, tenía paz, una paz profunda, suave, que huele a despedida limpia. Me senté frente a la ventana de mi habitación en la posada. Tenía sobre la mesa mi cuaderno, las cartas de Clara, la de Sofía y una última hoja en blanco. Sabía lo que debía escribir. Era mi adiós. Tomé la pluma y comencé: «Sofía, cuando leas esto, probablemente yo ya no estaré. No llores por eso. No nací para quedarme eternamente, sino para enseñarte a quedarte tú. Si algo he aprendido en esta vida, es que los lazos verdaderos no se rompen con la distancia ni con la muerte. Solo cambian de forma. He vivido lo suficiente para entender que amar no es poseer, sino soltar con gratitud. No me arrepiento de nada, ni de haberte criado, ni de haberte perdonado en silencio. Porque gracias a todo eso, encontré mi propósito: demostrarte que el amor más grande no exige devolución. No busques mi tumba, no la habrá. Pedí que mis cenizas se mezclen con el mar, allí donde el viento llevó la cometa que hicimos aquel verano. Si alguna vez sientes que la vida te duele, ven a la orilla y habla con el mar. Él sabrá escucharte. Te dejo mi paz. Gabriel». Dobló el papel con cuidado y lo guardé dentro del cuaderno, junto a la primera foto que me tomé con ella y con Clara. Esa era mi herencia real, la memoria de los días buenos. Al mediodía, salí a caminar por la playa. El sol brillaba sobre el agua con un resplandor que me obligó a entrecerrar los ojos. Cada paso se hundía en la arena, dejando una huella que pronto borraban las olas. Pensé que así debía ser el final de todo,
sin ruido, sin drama, sin testigos, solo el mar, el cielo y la certeza de haber amado lo suficiente. Me senté en una roca, respiré profundo y cerré los ojos. El murmullo de las olas se volvió una canción lejana, casi maternal. No recuerdo el instante exacto en que mi cuerpo se rindió, pero sí la sensación. Era como volver a casa. Días después, en la ciudad, Sofía recibió una llamada. Era el abogado. Su voz sonaba formal, pero quebrada por un respeto silencioso. Señora Sofía, lamento informarle que don Gabriel falleció anoche. El mundo se le detuvo, se llevó la mano a la boca y un grito mudo se quedó atrapado en su garganta. El abogado continuó. Él dejó algo para usted. Dijo que debía entregárselo personalmente. Sofía acudió al despacho esa misma tarde. Sobre la mesa, el hombre colocó un pequeño cuaderno de tapas marrones. Esto fue lo último que escribió. Ella lo abrió con las manos temblorosas. Dentro estaba la carta, y junto a ella, una llave envuelta en una cinta azul. El abogado explicó. Esa llave abre el cuarto trasero de la fundación. Él dijo que allí está su verdadero legado. Sofía fue al edificio esa misma noche. Abrió la puerta. Dentro, encontró un pequeño espacio lleno de libros infantiles, dibujos y una caja de madera sobre un escritorio. Dentro de la caja, una nota. Estos libros son para los niños que nunca tuvieron quien los espere al llegar a casa. Yo los espero aquí. Si algún día decides quedarte, este será tu lugar. Sofía se dejó caer sobre la silla. Lloró. Lloró como no lo había hecho nunca, porque comprendió que aquel hombre, al que había herido, había elegido despedirse dejando vida, no rencor. Desde ese día, cada tarde, ella iba a la fundación, leía cuentos a los niños, reparaba juguetes y colgó en la pared una frase que él solía repetir. El silencio no es abandono, es protección. Y así, poco a poco, el nombre de Gabriel comenzó a murmurar entre las paredes del lugar, no como el de un muerto, sino como el de un hombre que había decidido vivir eternamente en los actos de amor que dejó sembrados. Años más tarde, una periodista visitó la fundación, entrevistó a Sofía y le preguntó, ¿quién fue Gabriel Andrade para usted? Sofía sonrió, con lágrimas contenidas. Fue mi padre, dijo, el que me enseñó a amar cuando ya era tarde, pero no demasiado. Si estás escuchando esto, significa que mi historia ha llegado hasta ti. Quizás te viste reflejado en mis errores o en mis silencios. No importa quién seas ni a quién hayas amado mal o demasiado tarde. Lo importante es que aún estás a tiempo de hacerlo mejor. Yo fui un hombre común, con un corazón terco y una paciencia infinita. Creí que el amor bastaba y me equivoqué, pero también aprendí que el perdón, cuando se da sin esperar retorno, libera más que cualquier venganza. Desde donde estoy, en algún rincón del viento y del mar, miro la vida continuar y sonrío, porque Sofía entendió, porque tú, que escuchas, tal vez también entiendas. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te invito a reflexionar, a abrazar más, a callar cuando el orgullo quiera gritar y a perdonar cuando el alma te lo pida. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Soy Gabriel Andrade y esta fue mi historia.